Buenas tardes, me presento. Mi nombre es Brenda Martín Velázquez, estudiante de la Universidad Politécnica de Bacalar y en el noveno cuatrimestre Grupo A. Y hoy vamos a hablar sobre la materia de ergonomía visto en la unidad 2. Bueno, en primer lugar tenemos que saber qué es higiene postural. Mencionan que higiene postural es un conjunto de leyes y normas cuyo objetivo es mantener una correcta posición del cuerpo, así como también evitar posibles lesiones que se podrían generar en el trabajo o en alguna actividad que se realice. Aprendiendo de igual forma a proteger principalmente la columna vertebral. Bueno, esto se podría dar al realizar actividades diarias. Podría ser que se genere dolor, malestar por optar posiciones viciosas y podría presentar dolores. Entonces, el objetivo de la ergonomía es evitar lesiones y disminuir el riesgo de posibles lesiones que se podrían presentar. Ahora, pues lo que sigue es ejemplificar 5 posturas correctas con base a ergonomía. El primer ejemplo que voy a utilizar es utilizar un asiento de respaldo, que esto nos va a ayudar a tener una espalda recta y estar en una posición más cómoda, como es en mi caso, que yo traigo una silla de respaldo que ayuda a que soporte el peso de mi cuerpo y estar en una posición cómoda. El segundo ejemplo es utilizar una mesa que esté a la altura de nuestros codos, esto para evitar que, por ejemplo, nuestro cuerpo quede más alto o quede más bajo. Por ejemplo, utilizar la mesa de apoyo para trabajar más cómodamente. Okay, el tercer ejemplo es que debemos tomar en cuenta que nuestra silla debe de estar en una altura correcta, debe estar en una altura correcta de acuerdo al nivel de la mesa. Entonces, esto nos va a ayudar para tener un equilibrio entre nuestro cuerpo, la mesa y la silla. Y el cuarto ejemplo es que si nosotros trabajamos con un equipo de cómputo o trabajamos en una oficina, se debe tomar en cuenta que el monitor debe de estar en una altura correcta. Esto para evitar tensiones o lesiones en el cuello, o hasta podrían provocar dolores de cabeza y podría provocarnos cansancio y fatiga excesiva. Y por eso se recomienda que el monitor o nuestra pantalla debe de estar en una altura adecuada. Continuando con el mismo ejemplo de si trabajamos en una oficina, la quinta posición es que nuestro teclado debe de estar a la altura de el nivel de los codos, y esta debe estar en una posición inclinada para evitar lesiones en las muñecas y para que nuestra muñeca esté en una posición funcional. Ahora bien, mencionaremos qué es la pauta ergonómica. Como bien mencionamos, la ergonomía es una disciplina que se encarga de ver en qué condiciones se encuentra un trabajador. Entonces, las pautas ergonómicas es en las pautas laborales hablamos de cómo es que podemos mejorar el rendimiento en nuestro trabajo, ¿no? Por ejemplo, si trabajamos en una oficina que nos parece cansado o fatigado, lo mejor que podemos hacer es tomarnos un break, salir a tomar un café, hacer algo para distraernos y luego volver a nuestro trabajo o nuestra actividad que estamos realizando en ese momento. Bueno, el segundo ejemplo es que podemos hacer estiramientos por un lapso, por ejemplo, trabajamos una hora, media hora, y podemos tomarnos un tiempo para hacer un estiramiento y relajar nuestro cuerpo. La tercera pauta es, por ejemplo, si nosotros trabajamos con un equipo de cómputo, lo mejor será hacer un descanso de la vista. Este ejercicio consiste en que nosotros vamos a mirar a otro lado, ya sea por 8 o 10 segundos en un lugar, por ejemplo, voltear a ver a la pared,
a los árboles, esto para disminuir la lagrimación de los ojos, porque la pantalla hace que nuestros ojos provoquen una resequedad, entonces es necesario tomar en cuenta esta pauta. La cuarta pauta es, por ejemplo, si nosotros tenemos o trabajamos con una pantalla, lo mejor será tener un adecuado tipo de letra que sea visible y que nos permita ver bien la calidad de nuestro trabajo. La quinta pauta, podríamos hacer ejercicios de tronco y de pelvis, esto para disminuir la tensión que se genera en la espalda y para luego continuar con nuestro trabajo. Este ejercicio lo podemos realizar cada hora y podría ayudarnos a evitar la tensión que se genera en el cuerpo. Bueno, para los ejercicios de pelvis y de caderas podremos hacer ejercicios de estiramiento, por ejemplo, hacia un lado, hacia el otro, y ejercicios moviendo la pelvis hacia atrás y hacia adelante, y podemos hacer flexión y extensión de tronco. Igual como les mencionaba antes, podríamos hacer estiramientos de hombro, de cuello, movilizaciones, por ejemplo, de cuello hacia atrás, hacia adelante, a un lado y hacia el otro. Igual los hombros, podemos hacer elevación, abrir los brazos, cruzarlos y de muñeca. Esto para evitar la fatiga, y volvamos volvamos a integrarnos al trabajo. Ahora bien, hablamos de antropometría, que se trata del estudio de las posiciones corporales y del tamaño de las posiciones generales del cuerpo, y con el objetivo de descubrir las características físicas del cuerpo y monitorizar el crecimiento del cuerpo. En general tenemos que es el estudio de las proporciones y las medidas del cuerpo. Bueno, tenemos que los requisitos para realizar las mediciones antropométricas son que debe realizarse, que debe explicar los detalles y por qué es que se hace esto y cuál es el objeto de estudio, y debe completarse con lo que nosotros sabemos, debe completarse con los requerimientos o los procedimientos necesarios relacionados con el consentimiento informativo. De igual manera se debe hacer una evaluación física, esto para determinar si existe alguna dificultad, por ejemplo en los movimientos, o si el paciente presenta disminución de rango por falta de una extremidad o alguna alteración física. En el cuarto punto tenemos que el lugar debe ser adecuado, donde el paciente pueda tener privacidad y pueda tener libertad de movimiento para hacer las medidas necesarias. Y en el quinto punto mencionaba que era necesario, o si se consideraba necesario, tener a un auxiliar o un ayudante que nos ayude a anotar las medidas antropométricas. Y en el octavo era que realizar las medidas en ayunas de menos de 8 horas. Y igual mencionaban que se debe evitar que la persona espere por mucho tiempo su turno. De igual manera se tomará el tiempo en el cual se tarda haciendo estas medidas. Se debe tomar en cuenta que la persona debe realizar los cambios de posiciones con la colaboración de la persona examinada. Bueno, antes de eso tenemos que tomar en cuenta cómo es que debe vestir o requisitos para medir a este paciente. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que debe portar una ropa ligera, con el cual a nosotros se nos sea más favorable visualizar el nivel de grado en que se encuentra, o para hacer las medidas necesarias.
o sea, que no dificulte las posiciones de movimiento para realizar las mediciones, y no portar accesorios, esto para evitar que pues haya una, no sé, eh, por ejemplo, evitar portar relojes, cadenas, collares, pulseras, y no mencionaban que no es necesario, y evitar portar calcetas y zapatos, y esto. Bueno, la carga mental, como último tema tenemos que, bueno, no el último, tenemos que la carga mental se refiere al esfuerzo de trabajo que se realiza para llevar a cabo un trabajo, y que puede ser por causas excesivas, que este puede ser el resultado concreto de realizar o para llegar a cabo un trabajo que requiera de mucho más esfuerzo, y que está ligada al procesamiento de información y a la ejecución de un trabajo. Bueno, esta también menciona que es un conjunto de tensiones inducidas por la carga o el exceso de un trabajo que se realiza, que puede provocar estrés, puede provocar fatiga, puede provocar lesiones musculares y etcétera, que nos puede llegar a afectar, y que puede provocar un mal rendimiento en el trabajo, y a pesar de las lesiones físicas que se puedan generar. Ahora, hablando un poco de fatiga mental, esta se refiere a la disminución se refiere a una disminución o alteración en la eficiencia de nosotros mismos, ya sea por carga mental o física, como esta se puede provocar como un resultado, como una presión psicológica o mental, y que puede repercutir en nuestro trabajo, o sea, en cómo nosotros podemos llegar a disminuir nuestro potencial, ¿no? Por ejemplo, sentirnos incómodos, estresados, fatigados, y generando múltiples lesiones, ya sean físicas o mentales. De igual manera podría provocar lesiones musculares, dolores de cabeza, estrés, decaimiento. También puede dificultar la concentración, que va a conllevar a un bajo rendimiento en el trabajo. Bueno, esto se puede dar por estrés emocional y por aburrimiento. Más que nada se puede dar de igual forma por un alto exceso de esfuerzo físico. Podría generar una fatiga mental. Y es todo de mi parte. Gracias.